Bienvenidos sean todos a este canal. Mi nombre es Daniel y esto es Esdras. Bueno, ha llegado el momento, lo que muchos estaban esperando. Este video es súper especial. Como ya han debido ver en el título, contaré mi testimonio. Y es que al inicio de todo, cuando nací, no era cristiano católico. Yo me crié en una familia cristiana evangélica. Si bien mis padres, sí, cuando ellos se casaron por la iglesia católica y todo. Ya cuando yo nací, ellos ya pertenecían a la iglesia cristiana evangélica, asistían a una congregación. Y técnicamente se puede decir que yo fui educado bajo esos principios, ¿no? Bajo los principios, si bien de la religión cristiana, pero junto con las enseñanzas de la iglesia evangélica a la que ellos asistían. Mi padre murió cuando yo tenía apenas 1 año y 8 o 9 meses, si no me equivoco, por lo que nunca lo pude conocer. Desde muy chico yo me crié, estudié en un colegio que era cristiano evangélico, en el cual aprendí mucho acerca de la religión cristiana. Es más, a la edad de entre los 9, 10 años aproximadamente, despertó en mí una sed, una curiosidad de saber más sobre esa religión, de saber más de lo que era seguir a Cristo. Si bien no tenía la concepción de lo que era religión en ese entonces, pero sí quería seguir a Jesús. Me gustaba mucho la historia y lo que se me hablaba acerca de él. Fui creciendo con esa educación que se me brindaba en mi colegio por parte de mis pastores, que de hecho yo le debo mucho a ellos, porque fue gracias a la enseñanza que nos transmitían ellos que yo pude conocer lo que era ser cristiano, lo que era seguir a Jesús. Y desde muy chico, desde una temprana edad, comencé a seguir esos pasos de Jesús. Comencé a querer ser un cristiano coherente, un cristiano que viva una vida realmente como la que nos invitaba a vivir Jesús. A lo largo de los años, ya entrando a la juventud, más o menos de mis 18, 19 años, recuerdo que toda la familia de parte de mi madre son católicos. Yo recuerdo que en mi ignorancia trataba de convertirlos a ellos. Yo creía, ¿no?, en una ignorancia, como digo, de que los católicos estaban perdidos. Yo como evangélico en ese entonces, cuando veía a los católicos o pensaba en ellos, pensaba que estaban totalmente equivocados, mal, que eran idólatras, que cometían algunas cosas que no estaban coherentes, ya que la forma en la cual me habían enseñado a mí era diferente, ¿no? Si bien debo recalcar algo, que en ninguna de las iglesias evangélicas que fui nunca se atacó a los católicos y nunca me enseñaron ese mensaje de atacarlos. Yo individualmente fui aprendiendo que lo que ellos hacían estaba totalmente equivocado, a pesar de que yo nunca realmente averigüé o indagué sobre lo que realmente ellos creían, sobre lo que realmente enseñaba la iglesia católica. Y así fueron pasando los años. Yo recuerdo que cada vez que me topaba con un católico trataba de convertirlo, pensaba que tenía que salvarlo, de que él estaba en un error y que yo tenía la razón, esas cosas que en mi ignorancia no comprendía aún del todo. Pero fue en la universidad, cuando yo tenía 22 años, que comencé a hablar más con una amiga católica que tenía. Recuerdo que en ese entonces, como teníamos muchas más materias que pasábamos juntos, empecé yo a querer como que convertirla, ¿no? Empecé a tener debates, o más que todo diálogos, ¿no?, en lo cual yo le cuestionaba su fe y trataba de hacerle entender que lo que hacía ella estaba totalmente mal. Recuerdo que ante todas las cuestionantes que yo le realizaba a ella, trataba de explicármela con mucha paciencia, con mucho cariño, aunque también habían otras cuestionantes que yo le realizaba, pero ella no respondía nada. Y yo sabía que ella era catequista, entonces que conocía su fe. Entonces en mí eso generaba como una curiosidad de saber el por qué no me responde, si ella sabe. Fue ahí donde yo empecé a buscar en internet, a conocer más de lo que era realmente la fe católica. Porque si bien yo había visto a las personas que practicaban esa fe, pero yo nunca había leído o nunca había estudiado lo que realmente enseñaba. Fue ahí que en ese tratar de conocer y saber más acerca de la fe católica, donde descubro algo interesante, de que los católicos se referían a los evangélicos no tanto como evangélicos, sino que también le ponían otro nombre, que era protestante. Ahí fue donde yo empecé a buscar más de lo que era esto y descubrí que era el protestantismo. Ahí empecé a averiguar más acerca de este término protestante y descubrí que provenía de protestantismo, que a su vez esto provenía de la Reforma Protestante creada por Martín Lutero en 1500 aproximadamente. Ahí fue en donde yo comienzo a buscar la historia de Martín Lutero, todo lo que él realizó, lo que hizo, y empiezo a ver que él pertenecía a la iglesia católica. Lo que me llamó mucho la atención, era un sacerdote, un monje agustino, que al ver muchas cosas malas que estaban ocurriendo en la iglesia católica en ese entonces,
termina decepcionándose y creando una doctrina nueva, que son las famosas 5 solas. De ahí empiezo a ver de que a raíz de esa doctrina que crea, se empiezan a crear muchas más iglesias, porque él fundó la iglesia luterana. Posteriormente se funda también la iglesia anglicana, calvinista y así sucesivamente muchas otras iglesias a raíz de esa reforma que él hace. Es como que ahí el cristianismo se empieza a dividir. En ese tiempo yo empecé a descubrir de que los católicos en realidad también eran cristianos, y ahí una de mis grandes dudas que tenía sobre por qué existían muchas iglesias cristianas y todas decían que tenían la verdad es respondida, ya que cuando empiezo a ver qué iglesia era la que realmente llevaba el mensaje de Cristo a lo largo de los años antes de esa reforma protestante en el año 1500 aproximadamente, me doy cuenta que históricamente era la iglesia católica. La iglesia católica venía desde hace cientos de años antes de la reforma protestante. Mi reacción al principio fue de no querer creer en eso, pero mientras más iba averiguando, me iba topando inclusive con testimonios de conversión. Ahí fue donde me topé con el testimonio de conversión del pastor Fernando Casanova, un pastor pentecostal que se convierte a la iglesia católica, y en ese testimonio, que duraba más de 1 a 2 horas si no me equivoco, él empieza a detallar con la Biblia pautas sobre que la iglesia católica era esa iglesia que Cristo había fundado, como se puede leer claramente en Mateo 16: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una sola iglesia. Al ver el testimonio de este pastor y todas las referencias bíblicas que daba, yo comencé a orar y a pedir si realmente esa era la verdad. Empecé a pedir a Dios que me diera entendimiento de poder comprender la palabra, de poder comprender la Biblia, y fue en ese tiempo también que Dios me dio la gracia y el don del entendimiento, de saber de que la Biblia tiene un contexto, de que fue escrita hace más de miles de años, por ende tiene que tener un contexto según las personas que lo escribieron. Al saber todo eso, descubrir todo eso, yo llegué a un punto en el que dije, bueno, yo voy a respetar a la iglesia católica, voy a seguir en la mía, pero simplemente voy a respetar, no voy a hablar mal de ellos, porque todo lo que yo pensaba que ellos estaban haciendo mal, en realidad la iglesia católica no enseña a hacer esas cosas malas, no, que las personas a veces lo malinterpretan o lo hacen de una manera errada. Fui comprendiendo y aceptando de que realmente la iglesia católica era una iglesia que venía desde hace miles de años. Era la iglesia que defendió la palabra de Cristo en los primeros siglos y la trajo hasta ahora, hasta el momento que hubo una división donde eso explicaba por qué existían tantas y miles de iglesias cristianas por todo el mundo, y cada una de ellas decía que era la verdadera. Es justo en ese momento en el que mi amiga me invita a un grupo de oración de jóvenes católicos. Yo creía que los católicos era misa y nada más, como que algo aburrido, que no podían tener un grupo de jóvenes o actividades de jóvenes, a lo cual me llena de curiosidad y yo asisto a este grupo. Ahí fue donde tuve una gran experiencia con el amor de Dios, ya que al llegar, para empezar, llegué tarde al grupo. Las misioneras me recibieron con mucho cariño, con mucho amor, como si ellas siempre estuviesen esperándome, a pesar de que ellas sabían que yo no era católico, yo era evangélico en ese entonces cuando fui. Me gustó mucho la oración, me gustó mucho las dinámicas, la forma en la cual ellos oraban, alababan, pero sobre todo me gustó mucho el sentirme tan acogido ahí, que hizo que yo volviese a ir una segunda oportunidad. Asistiendo yo a este grupo de la comunidad católica Shalom, fue que despertó en mí una gran sed de Dios, de saber más de Él. Ahí fue donde también, paralelo a la asistencia que iba al grupo, también empecé a charlar con mis pastores para que también ellos me vayan explicando acerca de la historia del cristianismo. En las múltiples charlas que fui teniendo con ellos, nunca me pudieron explicar exactamente el contenido del Nuevo Testamento, cuando Jesús nos habla acerca de la fracción del pan, la presencia real de Jesús en la Eucaristía, que para mis pastores y los evangélicos era algo simbólico. Las palabras de Jesús cuando le da la potestad a Pedro de ser el que lleve adelante su iglesia, le entrega las llaves del reino, el tema de la imposición de manos que hacían los apóstoles, que hoy en día lo vemos en la iglesia católica, la sucesión apostólica, cuando es ordenado un sacerdote. Esas y muchas otras cosas más no supieron responderlo, cosa que cuando asistía a alguien, a un sacerdote, o veía a católicos que enseñaban por internet, lo hacían de una manera que lo llevaban adentro del contexto que era realmente, y gracias al don del entendimiento pude comprender realmente que esa era la verdad. Fue un momento en el cual yo decía, bueno, voy a respetar a los católicos, me gusta asistir, respeto, son cristianos, muy bien, pero dentro de mí había una inquietud como diciendo que conocía la verdad, pero no quería acogerme a ella, no quería entrar en ella, y tenía como que un cierto temor a que si el día de mañana yo muriese, Dios me iba a juzgar y me iba a decir, tú conociste la verdad, yo te la enseñé, pero no quisiste aceptarla. Fue ahí donde pedí a Dios que me regale la experiencia que tuvo el pastor Fernando Casanova cuando él cuenta de que tuvo una experiencia grandiosa cuando hizo la confesión. Yo en oración le dije al Señor, le dije, Dios, si realmente es tu iglesia, yo quiero tener esa misma experiencia
experiencia que tuvo el pastor haciendo este sacramento. Es por eso que me prestó un catecismo, leí el catecismo de la parte del sacramento de la reconciliación y fui haciendo un examen de conciencia. Anoté todos mis pecados, pedí ayuda a mi amiga para que busque un sacerdote que pueda confesarme a pesar de que era evangélico. No hubo ningún impedimento en ese sentido y fui a un sacerdote, me confesó, yo confesé ahí todos mis pecados, 22 años de pecado, y fue que después de recibir la absolución yo sentí algo totalmente raro cuando salí de la confesión. Me sentía totalmente como que libre, me sentía como que vacío, en el sentido de que sentía como que no tenía nada malo dentro de mí, como que si todo haya sido expulsado y sacado. En ese momento empecé a sonreír y empecé a reír como si me hubiese contado un súper chiste y estuviese súper feliz, y ahí pude entender esa experiencia con el Espíritu Santo, esa experiencia con la misericordia de Dios. Fue en ese momento en el que yo tomé la decisión y dije: Señor, tú me has dado lo que yo te he pedido, por eso es que decido unirme a tu iglesia, ser católico. Y así fue como un 1 de abril del 2016, cuando yo tuve esa experiencia en el amor de Dios por medio del sacramento de la reconciliación, que doy un paso adelante y decido hacer mis sacramentos de iniciación cristiana, para que posteriormente, 4 meses después, si no me equivoco, el 30 de agosto del 2016 me bautice y el 5 de octubre haga mi sacramento de confirmación y de comunión. Es así que para mi conversión se puede decir que son 3 grandes pilares, que es la razón, la fe y la experiencia. La razón porque fue por medio de ahí que Dios empezó a manifestar su iglesia, manifestar aquello que deseaba para mí, donde Él quería que yo esté. Empecé a comprender las Sagradas Escrituras, empecé a comprender el mensaje que daba la iglesia, los documentos de la iglesia, la coherencia que tenía, la propia historia, que en la historia, si nosotros revisamos y analizamos, no hay donde podamos perdernos de que es la iglesia católica, la primera iglesia cristiana, la que viene desde el año 33, cuando Jesús mismo la funda, hasta nuestros días. Pero lamentablemente tuvo un momento en el cual hubo una gran separación. Pude comprender todo eso. Es por eso que la razón fue algo fundamental. La experiencia de haberme sentido tocado por el Espíritu Santo por medio del sacramento de la reconciliación. Esa experiencia que yo tuve en ese sacramento no la puedo describir realmente con palabras porque es asombrosa. Fue tan fuerte lo que sentí, fue tanto amor que yo sentí en eso, que de verdad agradezco mucho a Dios por haberme hablado por medio de ese sacramento, manifestado su voluntad para mí, y la fe, ya que cuando iba preguntando tanto a personas católicas como evangélicas, a mis pastores como a sacerdotes, acerca de las dudas que tenía sobre la palabra, o iba buscando en internet, cuando realmente cada vez que yo leía en la Biblia acerca de las primeras comunidades cristianas, como lo vemos en Hechos, la fracción del pan, la presencia real de Jesús en la Eucaristía, cuando Jesús en Juan nos habla: yo soy el pan bajado del cielo, se pone como Él de su carne, y en la iglesia católica la Eucaristía es realmente el cuerpo de Cristo real, mi corazón se iba inflamando, mi fe iba aumentando, iba creciendo, iba creyendo que era eso la verdad, me iba sintiendo más libre cada vez que yo leía todo eso. Es por eso que digo que mi testimonio tiene mucho de fe, razón y experiencia. No voy a negar que después de mi conversión, por un tiempo casi también empecé a hacer lo mismo que hacía con los católicos cuando era evangélico, empecé a atacarlos y a entrar en ciertas discusiones acerca de estos temas, pero poco a poco, mientras más fui profundizando mi experiencia con Dios por medio de la comunidad Shalom, que es una comunidad a la cual yo pertenezco y ahora estoy en un camino de consagración en ella, que fui entendiendo que Dios nos manda a amarnos, que su ley principal es la ley del amor. Es por eso que hoy en día siento un gran amor por los cristianos evangélicos, por todas las denominaciones. Es más, tengo amigos que pertenecen a alguna de las denominaciones, como un amigo que pertenece a la iglesia cristiana adventista, porque sé que en estas iglesias protestantes fue donde yo tuve experiencias con Dios, es donde yo conocí más a Dios. Fue gracias a cristianos protestantes que a mí me enseñaron y me hablaron de Jesús. Yo conocí a Jesús fue gracias primeramente a los cristianos protestantes. Es por eso que yo los amo mucho y los respeto mucho. Y aprovecho también para que si hay algún cristiano protestante, evangélico, adventista, metodista, de cualquiera sea la denominación o iglesia cristiana a la que pertenezcan, yo quiero pedirles perdón por todos los católicos si alguna vez les han atacado, les han insultado. Les pido perdón porque realmente como cristianos nuestra ley debe ser la ley del amor. Tanto cristianos protestantes, evangélicos, católicos, debemos vivir en armonía, debemos vivir en este amor de hermanos, de hijos de Dios, de ya no atacarnos mutuamente, sino que más bien crear lazos, unidad, para que crezcamos juntos como sociedad, como personas. ¿Tenemos pensamientos diferentes? Sí, los tenemos, pero a pesar de esos criterios diferentes que tenemos que basarnos más en los criterios de unidad que tenemos. También respeto mucho a las personas no creyentes, a los ateos, personas que no son cristianos, judíos, musulmanes, porque al fin y al cabo somos seres humanos, somos personas y debemos
debemos tenernos el respeto y el cariño mutuamente como hermanos. Así que yo siempre estaré agradecido, mis hermanos, los cristianos protestantes. Sé que, como dije antes, ya conocí a Jesús por medio de ellos, los amo a todos, quiero, pero ahora Dios me ha llamado a esta iglesia, a la Iglesia Católica. Mi servicio, mi vida está en esta iglesia. Mi camino de consagración está en la comunidad Shalom, que pertenece a la Iglesia Católica, y mis talentos y mis dones están al servicio de ella. Es por eso también el motivo de este canal y los videos que hago, ¿no? Para responder dudas que muchos tenemos, que a veces atacamos o decimos sin conocer. Este canal es un medio en el cual nosotros podemos preguntar y responder acerca de estas cuestionantes que muchas veces tenemos, y también saber que la vida en Jesús, la vida en Dios, perder la vida por Dios, entregar la vida a Dios, es lo mejor que uno puede hacer. Así que ese fue el video, ese fue mi testimonio, espero les haya gustado. Ya habrán oportunidades en las cuales puedas compartir algunos otros detallitos que quizás he omitido, pero no es porque quise omitirlo, sino porque quizás olvidé decirlo. Como dije ya en alguno de mis videos, esto recién comienza, chicos. Habrán videos donde podré responder a sus preguntas o sus cuestionantes que tengan. Habrán videos donde yo también hablaré algunos detalles más sobre lo que fue mi testimonio, lo que fue mi conversión. Espero que este video les haya podido gustar. Si fue así, háganmelo saber, y si no les gustó también háganmelo saber, no hay problema. Puede haber algunos que no les ha gustado. No se olviden de suscribirse a este canal, subo video todas las semanas. Ahora que ya conocen un poco de mí, ya más o menos van sabiendo a cómo es la dinámica de este canal y cuál es mi objetivo con él. No olviden seguirme en mis redes sociales, se las dejo aquí abajo en la descripción también. Que Dios los bendiga, chicos, realmente que Dios los bendiga. Muchas gracias por ver este video si se quedaron hasta aquí. Bendiciones para todos y nos cheque en el próximo video. Y así yo encontré a aquel que dio la vida por mí, que me hizo comprender la muerte ya no es el fin. Y hoy sin miedo quiero a ti mi vida entregar, y en mi juventud la santidad voy a buscar. Muchas gracias por ver este video. Muchas gracias por ver.